Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Estamos arrancando esta nueva edición charlando y tratando de analizar la situación docente que, como es de costumbre, como uno ya lo esperaba, está en situación de conflicto al arranque de clases. Ha sido la primera semana que ha transcurrido con paros, movilizaciones, con las paritarias que no encuentran un rumbo. Como bien digo, ya esto no es algo nuevo, sino que es una moneda corriente año tras año, gobierno tras gobierno, como si fuera, la verdad, indiferente uno con el otro. Entonces nos concierne hoy poder tener esta entrevista con Natalia Zuccol, que es la secretaria general de ACMER Seccional Gualeguaychú. Bienvenida al programa. Bueno, muy amable, muchas gracias. Como le decía, estamos frente a una figurita repetida. No importa el color político que esté en el gobierno, la situación de los docentes es delicada, vienen perdiendo año tras año en la cuestión salarial, en la cuestión de respeto hacia lo que es el digno trabajo de la labor docente. Siempre todos se jactan de hablar acerca de la educación, pero finalmente cuando se tiene que ir a la práctica se va perdiendo esa parte discursiva. Sí, tal como lo decís vos, nosotros siempre a veces se trata de poner a los sindicatos de lado de un gobierno o del otro, y nosotros desde ACMER sabemos, nuestros compañeros afiliados también lo saben, que hemos hecho paros a todos los gobiernos, distintos signos políticos, así que no es el factor común que a veces se intenta poner y que la sociedad por ahí a veces recrimina, ¿no es cierto?, embolsando dentro de los sindicatos a todos los trabajadores que nos encontramos hoy disputando por un salario realmente que nos permita alcanzar una canasta básica. Cierto es que en este año tenemos la particularidad que la puja salarial docente y lo que es la paritaria y estos paros han encontrado también el eco de otros sindicatos y de otras ramas de la política que aprovechan, se unen y les dan más fuerza a ustedes, pero también les ensucian la cancha. Sí. Yo creo que todos los reclamos de los trabajadores y de los sindicatos que representan a los trabajadores son dignas y son, digamos, siempre que trate de beneficiar al trabajador, nos van a encontrar quizás caminando en la misma vereda, aunque pensemos distinto. Pero bueno, lo cierto es que hoy, como decís vos, nos encontramos en Entre Ríos con una situación muy difícil, con un gobierno nacional que les ha quitado entre el 10 y el 15% del salario a sus docentes, al no pagar FONID y conectividad, que eran dos códigos que pagaba el gobierno nacional. Los compañeros están yendo al cajero y se encuentran con entre 70.000 pesos los sueldos iniciales más básicos y 120 los de mayor antigüedad. Mucho dinero de menos en el cajero. También entendiendo que teníamos, el mes pasado cobramos un bono que el gobierno provincial lo había puesto en el salario de 25.000 pesos, que era por única vez para cada trabajador, y esos 25.000 pesos tampoco están. Bueno, entonces, me gusta esto con lo que arrancó, porque es justamente el foco de lo que uno a veces se pone a pensar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Durante lo que va del gobierno de Javier Milei a nivel nacional, porque estamos hablando justo en la parte esta de lo que es el aporte nacional que se estaba haciendo a las provincias, encontramos que Javier Milei prometió que iba a recortar, y en ese caso lo está haciendo. Se está haciendo de forma brusca y obviamente en las arcas de la provincia y en los bolsillos de los ciudadanos está pasando que esa plata que se contaba desaparece. Es decir, no hubo una progresión, no hubo, mira, te vamos a anticipar porque vamos a ir por este lado, tómate el tiempo para acomodar porque este fondo va a desaparecer, buscar una cosa paulatina para que uno se reordene económicamente. Eso desaparece. Pero también convengamos que fueron fondos discrecionales que venían a tapar baches durante el gobierno anterior
y que técnicamente en sí sería la provincia la que tendría que hacerse cargo de eso, y al no estar institucionalizado por la provincia ese fondo de incentivo docente o el bono, por ejemplo, que también son pequeños, te tiran unos mangos como para que estemos todos tranquilos. Ves que llega a fin de mes, ves que te estamos pagando bien, pero en realidad es discrecional, completamente discrecional. Entonces cambia el signo político, tranquilamente puede desaparecer. Claro, bueno, el FONIT ha sido una lucha histórica del sindicato de CETERA. Fue una lucha que se llevó adelante con la instalación de la carpa blanca hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, una lucha histórica que hemos tenido los docentes para poder equiparar sueldos, y como decís vos, hoy los docentes lo sienten en su bolsillo. Entonces yo te puedo entender que esto que estás diciendo vos, que es un fondo discrecional, que no se hace cargo, pero lo cierto es que un trabajador inicial, docente, sin antigüedad, está cobrando 280.000 pesos. Pero esa es la responsabilidad de la provincia, me refiero, ¿entiendes? Y nosotros entendemos que el gobierno nacional debe hacerse cargo de una parte de la educación, destinando un porcentaje para que las escuelas que son públicas estén en condiciones, más allá del FONIT, que lo reciben directamente los trabajadores. Porque si no es como que nos desentendemos, que el presidente se desentiende de lo que es la educación pública. Nosotros decimos que el Estado debe intervenir en la educación y garantizar que la educación pública sea de calidad en todo el país. Claro, y que no haya diferencia de que las provincias que tienen más recursos económicos puedan hacer frente a determinados gastos y aquellas que no lo tienen no lo pueden hacer. Pero eso no vendría a ser por la coparticipación, la forma en la que cada provincia tiene su retribución en base a lo que no tiene económicamente. La coparticipación ayudaría a que la provincia ya tenga las arcas bien, y es la provincia la que tiene que asegurarse de que hagan. Digo por la cuestión de lo que desde los 90 cambió, que fue la educación pasa a manos de las provincias, ¿no? Entonces, con ese cambio, técnicamente en sí Nación quedó desentendida de la situación. Pregunto justamente para jugar a esto de reflexionar y volver a entender por qué, porque a veces uno olvida por qué. Claro, por eso te decía yo, la carpa blanca fue histórica, fue una bisagra, hubo docentes ayunando, de Gualeguaychú estuvo el compañero Oscar Ávila, que fue secretario general nuestro por ACMER Gualeguaychú en la gestión anterior. Es decir, que fue una lucha histórica, que estuviera el FONIT y que estuviera esa participación del Estado Nacional en los cargos que son de todos los docentes, digamos, porque lo cobramos los docentes haciendo tope en dos. Y al fin y al cabo también caemos en la cuenta de que el que termina pagando los platos rotos siempre es la parte del hilo por lo más fino, que es justamente el salario docente, que es justamente el ciudadano de a pie, porque se iba a recortar a la política, pero técnicamente estamos, el que termina padeciéndolo básicamente es el ciudadano. Con respecto a provincia, que ustedes están actualmente en paritaria y ya les hicieron propuesta, encima repitieron la misma propuesta. ¿Cómo viene eso? Cuéntenos un poco, para aquel que no está enterado, qué clase de propuesta ha sido, cuándo se inició y cómo estamos hoy. Y bueno, destacamos siempre el diálogo, y la voluntad desde el sindicato siempre ha sido el diálogo con este gobierno y con todos los gobiernos. Hemos agotado esas instancias y bueno, a veces no nos queda más remedio que ejecutar un paro de 48 horas como el que nos encontramos ejecutando hoy, luego de un congreso que definió esa medida de fuerza. Jueves 29 de febrero y viernes 1. En caso de que no se emplazó al gobierno, nos ofreció un 18%, ese 18% los compañeros en las escuelas, en las asambleas lo rechazaron, lo declararon insuficiente. Si bien el departamento de Gualeguaychú mandató a sus congresales a aceptar la propuesta, declarándola insuficiente, pidiendo que se vuelva a negociar y se acerque más a lo que había sido la inflación del mes, que había sido del 20, y encontrándonos nosotros que ya habíamos perdido en los meses anteriores, desde diciembre, en el cambio de gobierno,
ahí ya perdimos, en enero nuevamente, en febrero tuvimos un resarcimiento con el bono, pero fue por única vez, entonces sabíamos que nos íbamos a encontrar con esta situación ahora. Y bueno, la realidad es que hoy nos encontramos muy, si se quiere, muy complicados en la situación económica, porque mientras tanto te vuelvo el tiempo a pasa decir, y los tiempos se van dilatando y todo se va estirando, y la realidad es que los compañeros están cobrando este mes con 2 códigos que eran los que abonaba Nación, que no están, el bono de 25.000 pesos que tampoco está, y claro, con una inflación que además que no llegamos a alcanzar la inflación del mes anterior, ya sabemos que la de este mes que vamos transcurriendo todavía no la tenemos hasta el día 15, imagínate la situación desesperante que se encuentran los compañeros. Hay compañeros, nosotros en los meses de enero y febrero cobramos proporcional de vacaciones, tenemos compañeros con 11.000 pesos en el cajero, compañeros con 30.000 pesos en el cajero, compañeros con 90.000. En razón de la se acercan al sindicato, que se vive, compañeros, no mensual, diaria es. Al borde del llanto, y la verdad que es una situación desesperante. No solamente porque el dinero no te alcanza, sino porque te encontrás con nada. Ir al cajero y encontrarte 11.000 pesos, 30.000 pesos, es una situación desesperante. Compañeros que tienen que mantener a su familia, ¿no es cierto? Darle de comer a sus hijos. Es una situación muy compleja la que estamos atravesando, y entendemos con un gobierno que sale a decir que va a descontar los días de paro, es todavía mucho más triste. Entendemos que hay muchos compañeros, si bien el acatamiento en la provincia ha sido del 85%, acá en Gualeguaychú ha sido del 80%, muchos compañeros que quisieran estar ejecutando los días de paro no le pueden hacer frente al descuento. Claro. Nos el dice, sacrificio no le podemos, no, en la situación en la que estamos viviendo es completamente entendible, ¿no es cierto? Y por eso digo, la verdad es que esta situación, que es a nivel nacional y que la está viviendo todo el país, a los trabajadores nos golpea mucho más de lleno, con una realidad realmente desesperante. Sí, una línea de pobreza que se estableció aproximadamente en los 600.000 pesos, estaba hablando usted de menos de la mitad de eso. Es una situación que lleva a remarcar esta cuestión de que hace muchos años que viene empujando por lo mismo, y todos los años terminan acordando en desacuerdo con los gobiernos de turno, y finalmente se rasgan las vestiduras todos hablando de la educación, y ni siquiera se puede uno sentar a discutir medidas laborales o de pensar cómo hacer para que la educación funcione mejor para los alumnos. Todo eso queda en un segundo plano, porque no está ni siquiera la base de que pueda comer el docente. Un salario digno. Yo, en algún colega tuyo también, cuando me habla de calidad educativa y de los docentes, entonces le digo, a veces la verdad que estaría bueno que nos sentáramos a hablar de educación en serio, porque hoy un docente con un salario que hoy, en febrero, era de 283, y yo te vuelvo a repetir, hay docentes que tienen entre el 10 y el 15% de sueldo menos, solamente por los 2 códigos de Nación. Si a eso le agregamos el bono de 25.000 pesos, que no lo tenemos más, claro, es mucho menor. Sí, de repente. Entonces, un docente, para poder, estirar esa plata, tiene que estar trabajando en un doble cargo. Tiene que estar trabajando, si es una escuela NEP, 10 horas en el día. No tiene una jornada laboral de 8, tiene una jornada laboral de 10. Cuando hablamos de calidad educativa, también estamos diciendo, nosotros decimos la capacitación en servicio, poder perfeccionarnos, tener una jornada prolongada, donde estemos en una jornada con los alumnos, en el resto de la jornada perfeccionándonos, capacitándonos, preparando el material. ¿En qué momento hoy un docente prepara sus clases, corrige, arma láminas, cuadros, busca recursos?
En el tiempo que... a las 10 horas que está en la escuela, todo eso el docente no lo puede hacer durante la hora, durante el momento que está enseñando. Es imposible que un maestro con una cátedra de 20 o 30 alumnos pueda estar haciendo eso otro. Eso otro es del tiempo que está en su casa, que nadie lo remunera y nadie lo bonifica. Entonces yo digo, a veces cuando es bueno que nos pongamos a hablar de educación, de verdad, claro, pongámonos a hablar de educación. Si de verdad queremos una calidad educativa, necesitamos un docente por cargo, es decir, que los profesores no tengan que estar corriendo de una punta a la otra, que no tenga que tener 36 horas en pública y 36 horas en privada, porque eso va en detrimento también de la calidad. Y no porque el docente no lo quiera hacer, sino porque no tenés el tiempo real para poder hacerlo. Y se agrega una problemática que es, si cada docente tiene que estar haciendo más de un trabajo para poder compensar, también se achica la oferta laboral. Es decir, porque está ocupando cargos que otro quizás podría ocupar y no lo puede ocupar porque se genera esta situación donde necesitan trabajar de otra manera, de encontrar otro pequeño recurso de donde sacar una moneda para llegar a fin de mes. También de esa manera precarizan porque aceptan lo que venga para poder estar con esa moneda extra, entonces agarran cargos tipo suplente. Sí, tenemos una situación en los jardines maternales particulares donde las maestras jardineras hasta fin de año estaban trabajando por 50, 70 mil pesos. Eso es una precarización laboral tremenda. Exactamente. Trabajando 4 o 5 horas. Sí, es lo que vos decís. Es como todo un círculo vicioso. Entonces digo, porque a veces es fácil decir, pero yo digo, la verdad es que solamente los docentes sabemos la cantidad y la calidad de tiempo que nosotros le dedicamos, no solamente a nuestros alumnos, no solamente a la escuela. A veces hablábamos yo en este momento, además de ser secretaria general de ACMER Gualeguaychú, yo soy vicedirectora de una escuela pública en la que me encuentro trabajando, y conversábamos con mis compañeras el costo de las fotocopias, que a veces necesitamos de ese recurso para poder traer un texto que sea distinto al que ellos tienen en el libro de texto, una imagen, un trabajo, y la verdad es que algunas docentes gastan 6.000, 10.000 o más. Y eso cualquier padre de familia sabe lo que es, porque lo tuvo que vivir en este mes para poder hacer que los hijos tengan los libros necesarios, los útiles y las fotocopias que le hayan pedido. Son de las escuelas públicas nosotros y uno no lo puede reemplazar tampoco con PDF, porque no todos tienen computadora, no todos tienen un buen celular. No está bueno andar estudiando del celular. No podemos tampoco pedirle a los padres que hagan un aporte para fotocopias, es decir, que tratamos de buscar todos los recursos que sean, pero a veces el docente lo necesita. Y al no poder pedírselos a sus alumnos, porque también conocemos la realidad de las familias, los padres de nuestros alumnos son trabajadores como nosotros, algunos en situaciones mucho más duras que las nuestras, y lo pone el docente de su bolsillo, el fibrón lo pone el docente de su bolsillo, el borrador. Es decir, sabemos quienes estamos en la docencia sabemos de todo lo que nos hacemos cargo. Entonces, a veces nos duelen algunos comentarios y a veces se manipula la información para poner a la sociedad en contra de los docentes. Eso sabemos que es así, y muchas veces desde la misma patronal instalan discursos para poner a las familias en contra de los docentes, y yo creo que el docente ha sabido generar un lazo con la comunidad y con los padres que no lo puede romper la política. Por eso nos encontramos siempre con el apoyo de los padres, porque nuestra lucha y nuestro reclamo es genuino. A veces muchos compañeros hasta de otros sindicatos nos dicen, vayan ustedes que nosotros vamos atrás de ustedes, porque están esperando a ver cómo negocia algún sindicato para verse beneficiados ellos también. Así que bueno. La patronal es, para quien no lo sepa, la patronal es el Estado en este caso, ¿no? El Estado municipal con los jardines municipales, el Estado provincial con lo que respecta a estas cuestiones
generales de la educación, y nación en las partes que usted bien decía se habían logrado conquistar en algunos aspectos y que hoy están ahí en veremos. Pero la cuestión es que es el mismo Estado el que está generando estas condiciones, el que hace lobby en sí mismo como para ver de qué manera recortar los gastos en los docentes. Y yo no me voy a olvidar jamás de lo que en pandemia, con los encierros, la educación se mantuvo por el esfuerzo de los docentes, por el esfuerzo de los alumnos, pero el Estado estuvo siempre ausente, y todo eso que se gastó en poner computadoras propias, hacer que se desgasten, tiempos que se fueron, que nunca se van a recuperar, y la cuestión de pagar el propio internet también para poder tener esa conectividad, aprender a hacer la parte docente, todo, transformar la escuela para que se pueda dar con los alumnos por internet. Todas esas transformaciones no hubo una orden del Estado, mirá, vamos a juntarnos, vamos a planificarlo, armemos. Fue improvisado voluntariamente, cada uno de los docentes puso el pecho y se llevó adelante. Y gracias a eso se sobrellevó la pandemia. Tal, ¿no? Cual, como vos decís, el esfuerzo de los docentes en pandemia ha sido gigantesco, gigantesco. Creo que el de toda la sociedad. Y ni siquiera recibieron el aplauso que reciben los médicos, ¿no? Es decir, todo eso también queda arraigado en la gente que nota ese esfuerzo que ponen los docentes todos los años, y también queda arraigado en cómo se siguen aprovechando los docentes la patronal, el Estado. No está, aunque se llenan la boca hablando de educación, cuando llega la práctica, llega el momento de la verdad, ahí quedan siempre, es donde cortan. Sí, sí, la verdad que es nosotros, como decís vos, venimos con mucha historia. La pandemia, por ejemplo, vino a poner al descubierto y sobre la mesa, ante los ojos de toda la sociedad, las tremendas desigualdades sociales, que nosotros lo veníamos diciendo. A veces cuando nos dicen, ay, las evaluaciones, aprender en esta escuela dio bajísima, en aquella, es producto de la tremenda desigualdad social que hay. No era lo mismo un alumno que tenía computadora, que tenía recursos, que su familia estaba, que aquel que no tenía solamente los datos del teléfono del papá para poder ver su tarea o conectarse un rato, el teléfono del papá que se lo llevaba y volvía cuando volvía de la jornada laboral, aquellos que podían trabajar. Por eso digo, estas tremendas desigualdades que nosotros hace mucho tiempo que las venimos planteando, la pandemia las puso en evidencia, ¿no es cierto? Hasta ahora igual no se ha solucionado nada de todo eso. No. La verdad que es lamentable, porque justamente los que menos tienen son los que hoy están sufriendo mucho más. Nosotros encontramos la realidad con familias que nos van y nos dicen, no le pude comprar los útiles. No importa, mamá, que venga, acá les vamos a dar una hojita, un cuadernito, algo vamos a encontrar, pero él es importante que desde el primer momento esté en la escuela con sus compañeros, no que empiece una semana después porque el papá no pudo comprar los útiles. Y esto es lo que tiene la escuela pública, ¿no es cierto? Y esta es la función del Estado, tanto del Estado nacional, del Estado provincial, del Estado municipal, es justamente garantizar que la escuela sea un lugar donde todos los alumnos puedan estar aprendiendo, tengan o no tengan dinero sus familias para mandarlos a la escuela, que es lo que de alguna manera trae a colación lo que es la privatización de la educación en manos de unos pocos, y que ya nosotros tenemos conocimiento. El gobierno de Mauricio Macri dio sus primeros pasos y sabemos que este nuevo gobierno nacional viene con pasos muchos más firmes en ese camino. Pero bueno, se encuentra con un sindicato como CETERA a nivel nacional, como ACMER en Entre Ríos, que no baja los brazos, que está dispuesto a luchar. Entendemos que la situación, nosotros entendemos que la situación es muy difícil, apostamos al diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo y a hacer nuestro mayor esfuerzo, pero no estamos dispuestos nosotros a que seamos los trabajadores los que tengamos que pagar el costo
de las medidas económicas que intentan poner desde el gobierno y que se hacen eco en todos los niveles. Ayer nos enterábamos que desde el municipio se dejó cesante a 10 maestras de nivel inicial, maestras, jardineras y auxiliares que trabajaban en los jardines maternales municipales. Fíjese de un día para el otro. Los distintos niveles del Estado, todos hacen su aporte. Todos hacen su recorte. Todos hacen su recorte y bueno, y recortan por los trabajadores, ¿no es cierto? Final de la entrevista, estamos con Natalia Zucol, secretaria general de ACMER seccional de Gualeguaychú, y quiero que en este pequeño minuto final que tenemos, ¿cómo sigue esta pelea? Bueno, nosotros tendremos nuevamente congreso ante esta situación donde el gobierno provincial no hizo ninguna oferta superadora y nos encontramos hoy con estos 2 días de paro. Tendremos nuevamente congreso y serán los compañeros en las asambleas de las escuelas quienes definan los próximos pasos a seguir. Gracias por haber estado. No, por favor. Natalia Zucol pasó por Territorio Político, vamos a un corte, ya volvemos.